¿Alguna vez has escuchado algo que no vino de este mundo? Una voz que no pudiste explicar, pero eso atravesó tu enfermedad, tu miedo, tu dolor, y te trajo paz. ¿Qué pasaría si te dijera que algunas personas, justo antes de su curación, escucharon una oración que cambió todo? No de un médico, no de un amigo, pero de Dios mismo. Esto no es fantasía, esta no es teoría, esto está sucediendo y es bíblico. De hecho, a lo largo de la Biblia, hay momentos en los que una sola frase, pronunciada por Jesucristo o susurrada por el Espíritu Santo, revertida por las condiciones incurables por completo. Y no es solo la historia antigua, está sucediendo ahora mismo. A la gente como tú. Este video no es solo un mensaje, es un encuentro espiritual. Estamos a punto de descubrir 10 declaraciones divinas, frases acordadas, que fueron escuchados por los enfermos antes de que se curaran. Algunos vinieron en sueños, otros durante la adoración, otros mientras lloran solo en una cama de hospital. Y cuando lo escucharon, algo cambió. El miedo se fue. El dolor se debilitó. El alma comenzó a levantarse. Estas voces no eran de hombres, eran del cielo. Y hoy puede reconocer que uno de ellos ya ha sido hablado sobre su vida. Tal vez no te diste cuenta, quizás lo ignoraste, pero ¿qué pasa si esa voz sigue hablando, esperando que escuches? Si alguna vez has estado enfermo, o si alguien que amas está luchando contra algo pesado, no te saltes este video, porque la curación podría no provenir de una píldora nueva. Puede provenir de una vieja voz, una voz que ha estado llamando a su nombre desde el principio. Una voz que dice, todavía no has terminado. Así que presta mucha atención, porque una de estas 10 frases sagradas puede ser exactamente lo que tu alma, tu cuerpo, tu vida ha estado esperando escuchar. Comenta a continuación si alguna vez has escuchado algo durante la oración o en tu espíritu que lo cambió todo. Y si crees que la Biblia y la voz de Dios aún llevan la curación hoy, haz que suscribir ese botón, enciende las notificaciones y permanezcan hasta el final. Porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la clave que desbloquea tu milagro. Hay voces que tus oídos nunca pueden recoger, pero tu alma lo hace, y cuando lo hace, comienza la curación. Estos no son el tipo de sonidos que escuchará con un estetoscopio o captando un monitor de hospital. No, estos son susurros divinos, ecos espirituales que rompen el velo del sufrimiento, con un poder más fuerte que la medicina. ¿Alguna vez has sentido un conmovedor dentro de ti durante la oración? Algo tan real y pesado que se sintió como si alguien hablara, no a tus oídos, sino directamente a tu corazón. Eso es lo que estamos sumergiendo hoy. Porque una y otra vez, tanto en las páginas de la Biblia como en los testimonios modernos de la fe, los enfermos han informado algo milagroso. Escucharon una voz, no humanas, sino santos. Y después de esa voz, la curación siguió. No solo mejoraron, se transformaron. Este video no se trata solo de curar milagros, se trata de la voz detrás de los milagros. La Biblia nos da múltiples relatos donde la curación no llegó a través del tacto, la medicina o incluso la oración. Llegó a través de una voz. En Juan 5:8, un hombre paralizado se levantó simplemente porque Jesús lo dijo. En Marcos 5:34, el sangrado de una mujer se detuvo porque Jesús la declaró curada. Una y otra vez, lo que vemos no es solo la voluntad divina, es un discurso divino. Esto revela algo crucial. Cuando Dios habla, la realidad cambia. Enfermedades, las cadenas caen, incluso la muerte misma obedece. Esta no es una metáfora, esta es la fe en movimiento. Y la misma voz que habló en la Biblia todavía está hablando. Pero aquí está el giro, no siempre es ruidoso. A veces viene como un susurro durante la adoración. Otras veces es el empujón tranquilo en tu espíritu cuando lloras por la noche. Pero cada vez trae consigo el peso inconfundible de la autoridad de Jesucristo. Tal vez lo hayas escuchado tú mismo, incluso si no te diste cuenta.
tal vez en su valle más profundo, cuando ningún médico podría explicar su cambio. Algo dentro que escuchaste, este no es el final. O tal vez sentiste que la paz inundó tu corazón justo después de pedirle a Dios una señal. Esos momentos no son coincidencias, son manifestaciones de algo más grande. El Espíritu Santo no siempre viene con el trueno. A veces, Él viene con un susurro que rompe la desesperación. Ese es el tipo de voz de la que estamos hablando, el que opera fuera de las leyes de la naturaleza, pero dentro de las leyes de la fe. Esto no solo son historias para los santos de la edad. Y si te sintonizas con tu espíritu, te das cuenta de que también te está sucediendo. Fuerte. Otras veces, se hicieron eco durante la adoración. Pero siempre, siempre, trajeron un cambio. Estas frases no solo ofrecen curación, despertan algo eterno. Y si ha estado anhelando un avance, este podría ser el video donde el cielo se abre y le habla directamente. Quédate conmigo, porque cuando descubrimos cada una de estas declaraciones divinas, es posible que te encuentres recordando momentos cuando palabras similares llegaron a tu espíritu. Esa no es tu imaginación. Ese es Dios confirmando lo que ya está haciendo en ti. La curación no siempre viene en forma de píldoras o procedimientos. A veces, comienza con una palabra, una sencilla y santa oración que reescribe tu historia. Y antes de mudarnos a la primera voz que sanó, quiero que te inclines espiritualmente. Porque lo que estamos a punto de desempaquetar no es solo información, es la impartería. Es el comienzo de un viaje donde la fe, la Biblia y la voz de Jesucristo se cruzan con tu dolor más profundo y ofrecen algo que ningún hombre puede dar: curación real y profunda. Hubo un hombre que había sido paralizado durante 38 largos años. 38 cumpleaños pasados acostados. 38 mañanas de ver a otros caminar junto a él mientras él permanecía atascado, sin cesar cerca de una piscina que se rumoreaba que traía curación. Ningún médico podría ayudarlo. Ningún amigo se quedó el tiempo suficiente para llevarlo al agua. Parecía que Hope se había agotado de su cuerpo, al igual que la fuerza se había agotado de sus piernas. Pero un día, todo cambió. No porque alguien lo recogió, no porque el agua se moviera, sino porque una voz atravesó el aire y llegó directamente a su alma. «Levántate, toma tu colchoneta y camina», dijo Jesucristo. Juan 5, 8. Y así, lo imposible se inclinó ante la autoridad de su palabra, sin discusión, sin demora, solo obediencia y un milagro. Este no fue solo un momento de curación, fue un momento de confrontación. La voz de Dios enfrentó la realidad de la enfermedad y dijo: suficiente. Lo que el cuerpo del hombre no pudo hacer durante casi 4 décadas, lo hizo al instante después de que Jesús habló. Eso es lo que sucede cuando la palabra de Dios choca con la limitación humana. Los músculos responden, los huesos se fortalecen, flujos de sangre. ¿Por qué? Debido a que sus palabras no son sugerencias, son comandos respaldados por todo el poder del cielo. Cuando Jesucristo habla curación, la creación responde. La misma voz que decía que haya luz es la voz que dice levántate. Y sin enfermedad, sin historia, ningún fracaso tiene el poder de discutir con la palabra que creó todas las cosas. Pero hay algo más profundo aquí. Jesús no esperó a que el hombre mostrara fe primero. No pidió una oración perfecta o un historial limpio. Vio la impotencia del hombre y habló. Así es como funciona la gracia. Te conoce cuando no puedes moverte y luego te dice que te pares. Esto es para cada persona que se siente atascada, no solo física, sino emocional, espiritualmente, financieramente. El mismo Dios que levantó a ese hombre del suelo está hablando hoy. Tal vez has estado mintiendo desanimado durante años. Quizás otros se dieron por vencidos, pero la voz de Jesucristo todavía camina entre los rotos y habla sanando en lo que todos los demás han descartado. La pregunta es, ¿lo creerás?
esta historia también revela algo sobre el tiempo. El hombre no esperaba curación ese día. No estaba en un servicio de avivamiento. No estaba ayunando. Ni siquiera estaba pidiendo por Jesús. Ni siquiera sabía quién era. Juan 5:13. Pero eso no detuvo a Grace. A veces, los encuentros más poderosos con Dios vienen cuando no estamos mirando, cuando hemos perdido toda esperanza y dejamos de intentarlo. Ahí es cuando la fe nos sorprende. Ahí es cuando la Biblia se vuelve real. Fue entonces cuando Jesucristo aparece, no como una figura lejana, sino como un Salvador que sabe exactamente dónde estás y qué necesitas, incluso cuando no tienes la fuerza para rezar por ello. Entonces, si has estado esperando una señal, este es. Si has estado mintiendo junto a tu propia piscina de falsas esperanzas, pensar que la curación es para todos los demás, escucha esto. Levántate. No esperes condiciones perfectas. No esperes a que alguien te lleve. Cuando Dios habla, tu cuerpo, tu situación, tu miedo, todo debe responder. La curación no comienza cuando lo descubrimos todo, sino cuando escuchamos y respondemos a la voz del que tiene todo poder. Y si esa voz pudiera criar a un hombre olvidado por el mundo, ¿qué más puede hacer en tu vida? Ahora, pasemos a la próxima frase divina. La siguiente voz que rompió la enfermedad y restauró la vida. Ni siquiera se suponía que estuviera allí. Según la ley, se la consideraba inmunda. Durante 12 años, su cuerpo la traicionó con un sangrado constante. Los médicos fallaron. Se acabó el dinero. Los amigos desaparecieron. Ella no tenía nombre en la multitud, solo vergüenza. Pero había una cosa que no había muerto: su fe. Y cuando escuchó que Jesucristo venía, algo dentro de ella susurró: si solo toco su ropa. Ese solo hilo de esperanza la atravesó a la multitud. Ella no gritó. Ella no suplicó. Ella llegó. Y cuando sus dedos se cepillaron la bata, todo se detuvo. El poder dejó su cuerpo. La curación entró en la suya. Pero aquí está la parte que a menudo se pasa por alto. Jesús se volvió, la encontró y dijo: hija, tu fe te ha sanado. Marcos 5:34. No solo sanó su cuerpo, Él le dio su identidad. Hija. Esta voz no era solo una declaración, era una restauración. Durante 12 años, esta mujer no tenía nombre, solo etiquetas: enferma, inmunda, marginada. Pero con una oración, Jesús reescribió su historia. No dijo mujer o tú, dijo hija. Esa es la voz de Dios cuando se cura. No hace frío. No es clínico. Es íntimo. Él no solo quiere que tus heridas dejen de sangrar, quiere que sepas que perteneces. Su curación era física, sí, pero también era profundamente espiritual. Y la fe era el puente. El tipo de fe que no necesita permiso, que no espera el momento perfecto, pero se acerca incluso cuando todo dice: no lo mereces. Ese es el tipo de fe a la que Jesucristo responde. Observe esto. No dijo: te he curado. Él dijo: tu fe te ha sanado. Hay algo poderoso aquí. No es que Dios carezca de poder, es que la fe es el punto de acceso. Cuando alineamos nuestros corazones con la palabra, cuando creemos en lo que promete la Biblia incluso antes de ver los resultados, el cielo se mueve. Esta mujer no escuchó a Jesús predicar. Ella no asistió a un servicio. Ella solo actuó sobre lo que creía en su espíritu. Y cuando lo hizo, lo sobrenatural invadió lo natural. Ese es el tipo de postura que busca el Espíritu Santo, no la perfección, sino la fe en movimiento. No fuertes declaraciones, sino una desesperación silenciosa que alcanza la gracia. Y, sin embargo, Jesús no la dejó escapar sin ser notada. Hizo una pausa a toda la multitud para mirarla a los ojos. ¿Por qué? Porque la curación no está completa sin reconocimiento. Quería que supiera: no robaste un milagro, lo recibiste. Esa es la belleza del corazón de Dios. No solo te arregla y sigue adelante, se detiene,
afirma y confirma su identidad en Él. Cuando te sientas invisible, no deseado o olvidado, recuerda esto: tu fe todavía habla, y su voz todavía responde. No hay nada por lo que haya pasado, ni diagnóstico, sin estigma, sin rechazo, que su voz no puede revertirse en una sola oración. Entonces, tal vez hoy, te sientas como esa mujer, tratada, aislada, desgastada por intentarlo. Tal vez has gastado todo y no ganaste nada, pero escuche atentamente. Su voz sigue diciendo: hija, hijo, su fe te ha sanado. No porque lo hayas ganado, pero porque alcanzaste. Y si tiene el coraje de volver a alcanzar, es posible que escuche su voz hablar sobre su vida de manera que restaure más que su cuerpo. Quédate conmigo, porque la próxima voz que estamos a punto de explorar es aún más directa, una que cambió la piel de un hombre, su identidad y todo su destino. No solo estaba enfermo, era intocable. Un leproso en tiempos bíblicos no solo sufrió una enfermedad de la piel, sufría de abandono, aislamiento y vergüenza pública. La ley le exigió que gritara «inmundo, inmosque», donde quiera que fuera, como si su condición definiera toda su identidad. La gente se alejaría, la familia lloraría como si ya estuviera muerto. Pero un día, este hombre se acercó a Jesucristo, se arrodilló y dijo: «Si estás dispuesto, puedes hacerme limpiar». Marcos 1:40. Y Jesús no se estremeció, no retrocedió. Hizo algo escandaloso. Tocó al hombre. Luego habló: «Sea limpio». Solo 2 palabras. Eso fue todo. La lepra desapareció. La vergüenza se levantó. En un momento, a través de una voz llena de autoridad divina, lo intocable se volvió completo. Esta curación no se trataba solo de transformación física, sino que se trataba de confrontar cada mentira que la enfermedad se había apegado a la identidad del hombre. Al tocar el leproso y luego decir «sea limpio», Jesús desmanteló el muro de separación entre lo santo y el daño. Él demostró que el poder de Dios no tiene miedo de nuestra ruptura. Se encuentra con nosotros en la suciedad, el estigma, los lugares donde otros no irán. Y no solo simpatiza, los actos. Cuando Jesucristo dice «sea limpio», no ofrece consejos o aliento. Está emitiendo un veredicto del cielo. Y cuando esa palabra golpea tu espíritu, todo lo que una vez te definió, la maldad, la vergüenza, el pecado, no tiene más remedio que irse. Es importante notar la diferencia entre ser curado y ser limpio. La curación arregla el cuerpo. La limpieza restaura la identidad. Y Jesús no solo quería que este hombre dejara de estar enfermo, quería que dejara de creer que era indigno. Ese es el tipo de curación que Dios todavía ofrece hoy. No solo alivio del dolor, sino la redención de la identidad. Y comienza con una palabra. Esa palabra puede pasar por un sermón, una oración, un susurro durante la adoración. Pero, cuando es de Dios, no solo alivia los síntomas, sino que redefine su valor. Ese es el poder de su voz. Corta más profundo que el diagnóstico. Reescribe lo que la gente dijo sobre ti. Silencia las etiquetas y te llama puro, entero, amado. Tal vez has llevado tu propio tipo de lepra. No en tu piel, sino en tu corazón, cicatrices invisibles, rechazo, recuerdos de ser dejado de lado. Tal vez la religión ha mantenido su distancia de su dolor. Pero Jesucristo no lo hace. Se acerca, Él toca y Él habla. Y en el momento en que lo hace, todo comienza a cambiar. Es por eso que la Biblia dice en Isaías 53, 4, 5, que por sus heridas estamos curados, no solo físicamente, sino en nuestros lugares más profundos e invisibles. Su voz todavía lleva ese poder de limpieza. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creer que puede hacerlo por ti? Porque si un leproso pudiera ser tocado y transformado por 2 palabras, entonces tú también puedes, y no solo curado, limpio, restaurado, visto, abrazado. La voz de Dios no solo persigue los síntomas,
sino que restaura tu alma. Entonces, sea lo que sea que hayas llevado que te hiciera sentir como un paria, ponlo a sus pies hoy, porque lo que estamos a punto de explorar a continuación es un susurro que ha impedido que la gente se rinda. Las palabras escuchadas en las noches más oscuras, recordando a los roto. Este no es tu fin. A veces, las palabras más poderosas no provienen de un púlpito. No se hacen eco de un altavoz ni parpadean en una pantalla. A veces, vienen en silencio, así que en silencio, de hecho, no estás seguro de si los escuchaste en absoluto. Pero tu alma lo hizo. Este no es tu fin. Estos son los tipos de palabras que atraviesan los ataques de pánico a la medianoche, las que susurraron en medio de las lágrimas o durante ese momento de quietud después de una oración desesperada. No son ruidosos, pero son innegables, y a menudo vienen cuando toda esperanza se siente perdida, cuando el diagnóstico es final, la cuenta bancaria está vacía, el corazón está destrozado. Pero entonces, ahí está, la voz de Dios, sin pasar por la razón, pasando por alto el miedo y plantando una semilla de vida dentro de una situación moribunda. La Biblia está llena de estas interrupciones divinas. Piense en Elijah, en la cueva, listo para darse por vencido, convencido de que su vida no le quedaba ningún propósito. Pero en 1 Reyes 19:12, Dios no vino en el viento, el terremoto o el fuego. Llegó en un suave susurro. Ese susurro redirigió el destino de Elijah. Le recordó: no has terminado, todavía tengo planes para ti. Eso es lo que hacen estas palabras. No solo se consuelan, sino que se activan. Cuentan cáncer, depresión, dolor y miedo. No obtienes la última palabra. Cuando Jesucristo susurra, este no es tu fin, no es una sugerencia, es un reinicio divino. Y si lo recibe, se convierte en su nuevo comienzo. La gente a menudo piensa que la fe significa declaraciones fuertes o milagros audaces. Pero la fe también se encuentra en la quietud, cuando todo parece silencioso y, sin embargo, eliges creer que Dios todavía está hablando. Esa frase suave que escuchaste durante la oración, esa frase que apareció en tu mente después de llorar toda la noche, no son coincidencias. Esos son susurros de la sala del trono. Y no solo alivian tu corazón, sino que dan forma a tu futuro. Ese es el poder de la verdad de la Biblia, mezclada con la voz del Espíritu Santo. Y le está sucediendo a personas reales, bien ahora, como tú. Una sola frase de Dios ha convertido suicidios en testimonios, camas de hospital en etapas de adoración y dolor en gloria. Si alguna vez has estado al borde, emocional, espiritual, incluso físicamente, sabes cuán preciosa es esa oración. No arregla todo al instante, pero te mantiene respirando. No elimina la tormenta, pero te da un ancla. Este no es tu fin. Estas no son solo palabras, son una promesa, una línea de vida, y en el momento en que tu espíritu lo escucha y lo cree, algo comienza a cambiar. Todavía puede estar en el valle, pero de repente sabes, no te quedas allí. Jesucristo no te crió para un funeral prematuro. No derramó su sangre para que te ahogas en la derrota. Su voz te recuerda eso, incluso cuando nadie más lo hace. Entonces, si estás viendo esto en este momento y tu corazón siente que ha estado aguantando un hilo, escúchame. Dios no ha cambiado de opinión sobre ti. ¿Ese susurro? Fue real. ¿Esa oración? Fue para ti. Y no importa cómo se ve tu situación, no termina hasta que lo diga. Deja que esas palabras se arraigan en ti. Deja que te lleven al momento siguiente, el siguiente paso, el siguiente aliento. Porque la siguiente frase que vamos a descubrir lleva una identidad divina, una que revela no solo lo que Dios puede hacer, sino quién es realmente. Yo soy el Señor que te cura. En el desierto, mucho antes de la cruz, antes de los milagros de Jesucristo, Dios reveló algo impresionante a los israelitas. Acababan de cruzar el Mar Rojo, todavía goteando de maravilla y miedo, cuando el Señor habló una declaración que sacudió el aire del desierto. Yo soy el Señor que te cura.
Éxodo 15:26. Esto no era solo una promesa, era un nombre. Yahweh Rafa. Él no dijo, puedo curarte, o intentaré hacerlo. Él dijo, yo lo soy, es quien es. La curación entonces no es solo un acto de compasión, es parte de su propio ser. Cuando Dios habla este nombre sobre alguien, no está ofreciendo un alivio temporal. Los está invitando a experimentar su propia naturaleza. Lo poderoso de este momento es que Dios dio esta revelación antes de que incluso se enfermaran. Fue una declaración proactiva. Él decía, mientras caminas por este viaje, a medida que tu cuerpo se cansa, ya que tu corazón se siente débil, recuerda, soy tu sanador. Y esa declaración todavía resuena en el tiempo. Cuando escuchas al Espíritu Santo susurrar esas palabras, yo soy el Señor que te sana, restablece todo. Tu mente deja de correr, tus miedos comienzan a callarse, porque la curación no es solo lo que hace, es lo que es. Esta voz no solo trata los síntomas, habla a tu identidad. Te dice que ninguna enfermedad es mayor que la que contiene el aliento en sus manos. Con demasiada frecuencia, buscamos curación como si fuera un producto, algo que debemos ganar, esperar o desbloquear con un comportamiento perfecto. Pero la fe nos recuerda que la curación comienza con la intimidad. Cuando conoces al Dios de la curación, no solo la curación de Dios, todo cambia. Eso es lo que sucede cuando escuchas esta frase en tu espíritu. No es solo tranquilidad, es una revelación. Y las revelaciones lo cambian todo. Enciendan hospitales a los santuarios, convierten las habitaciones en altares, hacen que incluso los diagnósticos más oscuros se inclinen en sumisión a la voz del sanador. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sintiste que Dios te recordaba quién es, no en un sermón, sino en tu alma? Ese es el momento en que declara esta verdad nuevamente. Yo soy el Señor que te sana. Y cuando eso golpea tu espíritu, comienzas a creer que la curación no solo es posible, es personal. No es solo un sanador en general. Él es tu sanador. Y cuando escuchas esa voz, realinea cada parte de ti, tu mente, tus emociones, incluso tus células. Eso es lo que hace que esta voz sea diferente. No habla desde la distancia, habla desde adentro y lleva la autoridad del cielo. Entonces, a medida que avanzamos, tómate un momento y deja que esa frase se hunda profundamente. Dígalo en voz alta si es necesario. Escríbelo. Ore por tu vida. Porque la curación a menudo comienza con acuerdo, con decir sí a lo que Dios ya ha declarado. Y la siguiente frase que estamos a punto de explorar revela lo primero que Dios dice a menudo cuando comienza la curación. No un diagnóstico, no una receta, pero algo mucho más vital para el proceso. No tengas miedo. El miedo tiene voz y es ruidoso. Invade las habitaciones del hospital, susurros durante las noches de insomnio y grita cuando un diagnóstico cae como un martillo en el pecho. Pero hay otra voz, gentler, pero infinitamente más poderosa, y siempre aparece justo cuando el miedo intenta hacerse cargo. No tengas miedo. Esas 3 palabras han detenido los ataques de pánico, las mentes rotas y los corazones suavizados congelados por el trauma. Una y otra vez en las Escrituras, antes de cualquier milagro, antes de cualquier curación, antes de cualquier avance, Dios habla estas palabras. Ya sea para Abraham, Joshua, María o una multitud temblorosa, la voz de Jesucristo lo repite como un ritmo santo. No tengas miedo, porque donde termina el miedo, comienza la fe. Lo que es hermoso es cuán personal se vuelve esta frase durante la enfermedad. Cuando el miedo se envuelve alrededor de tu corazón como un vicio, esta voz llega, no siempre en voz alta, sino en el fondo, casi como una ola de paz que se lavaba la ansiedad. Para muchos creyentes, su viaje de curación comenzó no con la medicina, sino con esta tranquilidad sagrada. No tengas miedo. No significaba que la batalla había terminado. Significaba que la batalla ahora estaba bajo el mando divino.
Isaías 41:10 se hace eco de esto con poder. No tengas miedo porque estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. En el momento en que te das cuenta de que Dios está presente en tu dolor, el miedo pierde su trono. La curación no siempre comienza en el cuerpo, a menudo comienza en el alma, cuando se expulsa el miedo. Esta voz no solo se calma, se activa. Imagina a Pedro saliendo del bote, ojos en Jesús, caminando sobre el agua. Lo que lo mantuvo a flote no era habilidad, fue la fe nacida de la audiencia. Toma coraje, soy yo. No tengas miedo. Mateo 14:27. En el momento en que cambió su enfoque al miedo, se hundió. Eso es lo que hace el miedo. Nos detiene. Pero la voz de Jesucristo nos levanta. Y cuando estás enfermo, cuando los médicos no están seguros, cuando tu futuro se siente como un signo de interrogación, su voz interviene. Y no con la teología complicada. Solo 3 palabras. No tengas miedo. Es como un botón de reinicio, divino para su alma. Ese es el tipo de voz de la que estamos hablando, la que no siempre te saca del fuego, de dolor, de estar solo. Esta voz te está hablando ahora. Not because everything will instantly change, but because God is already in the room. And when He is, nothing else gets to dominate your peace. Let that voice steady your hands. Let it unclench your jaw. Let it slow your heartbeat. Because the next phrase we're about to unpack is even more intimate. It doesn't just speak to fear. It speaks to worth. It's the sentence that has pulled people out of suicidal thoughts, depression, and self-hatred. Words that say, me importan. Hay un tipo de dolor que la medicina no puede tocar. Simple, amigo, a quien tú no eres un número, un diagnóstico o un error. Como tus oraciones rebotaban del techo, e incluso el cielo guardaba silencio. Ahí es a menudo donde aparece esta voz, en los lugares más inesperados, en un viaje, en medio de las lágrimas, mientras lee un verso que has leído 100 veces, y de repente, algo aterriza en tu espíritu. Todavía eres mía. Me importa. Eso no es un consuelo emocional, es la cirugía espiritual. Corta mentiras que han estado sufriendo durante años. Reescribe todos los guiones que te dijeron que no eres suficiente. Y una vez que crees esa voz, algo dentro de ti comienza a respirar de nuevo. Los médicos lo llaman la conexión mente-cuerpo. La Biblia lo llama el alma prosperando. 3 de Juan 1:2. Cuando tu alma sabe que es amada, tu cuerpo comienza a alinearse con esa verdad. Es por eso que esta frase, me importa, ha revertido más que solo tristeza. Es insomnio curado, migrañas, bengalas autoinmunes e incluso adicciones, porque el amor cuando es divino se está curando en su forma más pura. Y el amor de Jesucristo no es pasivo, habla, persigue, interrumpe. Y cuando te alcanza, incluso en tu peor estado, no condena. Te llama precioso. Esa es la voz que levantó a las personas no solo de la enfermedad, sino de la muerte emocional. Entonces, si has estado pidiendo curación, comienza aquí. Escuche esta frase. No de mí, sino del Espíritu de Dios resonando a través de estas palabras. Me importan. Dígalo en voz alta si es necesario. Deja que se hunda más allá del ruido de la vergüenza y el miedo. Deja que llegue a los lugares de los que no hablas. Porque la siguiente frase que estamos a punto de descubrir sostiene la clave para activar su curación no solo emocional, sino espiritual e incluso físicamente. Es el empujón divino lo que lleva a muchos a abrir las Escrituras y hablar en voz alta. Aquí está mi palabra, leerla. A veces, la curación no comienza con un milagro, sino con un susurro, una invitación divina para hacer algo que parece ordinario. Lea mi palabra. Puede suceder durante la oración, o cuando te desplazas en silencio, desesperado por dirección. Pero de repente, el pensamiento entra como una cálida brisa en una tormenta. Abre la Biblia. Para muchos, este fue el punto de inflexión. Al principio no se sintió dramático, solo un empujón tranquilo,
Pero cuando obedecieron, algo cambió. No solo estaban leyendo tinta en papel, consumían la respiración viviente de Dios. Las escrituras como el Salmo 91, el Salmo 103 y el Salmo 107 no solo hablaban, activados. Y la curación, el tipo que no podría fabricar medicina, comenzó a fluir, no solo en cuerpos, sino en mentes cansadas y corazones paralizados. La Biblia no es una colección de historias antiguas, es una receta viva. Hebreos 4:12 dice: La temes, palabra de Dios está viva y activa, más nítida que cualquier espada de 2 filos. Cuando el Espíritu Santo le dice a alguien, leer, no está asignando la tarea, está entregando curación. Y a menudo son los salmos donde comienzan las personas, porque estos versos no solo declaran la verdad, sino que la cantan. El Salmo 103:3 dice: Santa todas tus enfermedades. El Salmo 107:20 dice: Envió su palabra y las curó. Estas no, son metáforas. Son garantías divinas. Cuando hablas la palabra de Dios, no estás repitiendo poesía. Estás haciendo cumplir la autoridad celestial sobre tu circunstancia. El acto de lectura se convierte en guerra. Y cada verso se convierte en un arma contra la enfermedad. Algunos testimonios son salvajes. Personas con enfermedades incurables que simplemente comenzaron a leer las escrituras en voz alta cada mañana y noche. Sin aceite. No predicador. Solo la Biblia y la fe cruda. Y después de semanas o meses, el dolor comenzó a levantar. Los tumores se encogen. El miedo se evaporó. ¿Por qué? Debido a que la palabra nunca estaba destinada a sentarse en un estante, estaba destinado a ser activado. Cuando Dios dice, aquí está mi palabra, léala, no te está dando deber religioso, te está entregando las llaves de un hospital espiritual. En el momento en que lo abres en obediencia, se asignan ángeles. La curación comienza en dimensiones que no puedes ver. Y lentamente, comienza a aparecer en los lugares donde puede. No se trata de fórmula o superstición, se trata de la relación. Cuando abres la Biblia, no solo estás leyendo, te estás comunicando. Cada versículo que lees, especialmente en la fe, es como dejar que Jesucristo te recoja las manos a través de la tinta y el Espíritu. Algunas personas sienten el cambio al instante, otros con el tiempo. Pero siempre sucede, porque su palabra nunca devuelve nula. Isaías 55:11. Cuando te lleva a leer, te invita a un proceso, no solo de información, sino de transformación. Y si has estado desesperado por la curación, este podría ser el siguiente paso. No otro tratamiento, no otra opinión, solo su palabra. Ábralo. Habla. Comerlo como medicina. Y deja que el cielo haga el resto. Entonces, mientras nos preparamos para concluir este viaje a través de las voces que sanan, mantenemos esto de cerca. A veces el mayor milagro comienza no con lo que sientes, sino con lo que obedeces. Y si el Señor te empuja a recoger la Biblia, hazlo. No porque tenga que hacerlo, sino porque puede ser el momento exacto en que comienza su curación. Y en nuestra sección final vamos a reflexionar sobre todo lo que hemos descubierto y emitir una llamada que pueda cambiar la vida de otra persona y la suya. Porque si la voz de Dios te ha sanado, tal vez esa voz, hablada a través de ti, también sanará a alguien más. Hay momentos en que el mundo se queda sin respuestas. Las pruebas vuelven sin estar claras. El medicamento no funciona. Los especialistas no saben lo que sigue. Y fue entonces cuando algunas personas escuchan algo que no esperaban. No de un médico, no de un amigo, sino de los profundos lugares de oración. Escúchame. Es allí, en esa quietud, que la voz de Dios comienza a hablar más que el miedo, más fuerte que el dolor, más profundo que la desesperación. Y una vez que lo has escuchado, ya sabes, ninguna cura humana puede rivalizar con la curación que proviene del aliento del cielo, porque la voz de Jesucristo no solo te informa, te transforma. No es solo más fuerte que la tormenta, lo calma,
Hemos explorado 8 momentos sagrados en los que esa voz rompió la enfermedad, la vergüenza y el silencio. Y cada uno prueba una verdad única e innegable. Cuando Dios habla, ocurre la curación. No siempre al instante, no siempre visiblemente, pero siempre poderosamente. Su voz no está limitada por la biología o la lógica. Reescribe informes médicos, revive los sueños muertos y reemplaza el temor de paz. Es por eso que, en los momentos tranquilos de la oración, algunas personas ni siquiera se dan cuenta de que han sido curadas, hasta que el miedo se haya ido. La ansiedad se ha ido. El dolor ya no habla tan fuerte, porque algo más tomó su lugar, algo eterno, algo divino. Esa voz. Este video no se trataba solo de historias de curación, se trataba de invitarte a escuchar el tuyo, porque si alguna vez has sentido una frase en tu espíritu durante la adoración, o escuchaste una oración en un sueño que te consoló en la enfermedad, no lo ignores. Ese podría haber sido tu momento milagroso. Eso podría haber sido Dios, entrar en tu realidad y plantar la semilla de la curación en tu corazón. Y ahora, aquí está tu parte. Agua esa semilla. Volver a visitar su voz. Escriba las palabras que has escuchado. Medita en sus promesas. Deje que la Biblia sea su receta y deje que la fe sea su dosis diaria, porque lo que comenzó como un susurro puede convertirse en el testimonio que cambia su vida. Pero este viaje no termina contigo. Si esa voz te habló, tal vez ahora sea tu turno de hablar en voz alta. Tal vez hay alguien más que necesita escuchar las mismas palabras que te curaron. El poder de Dios no se detiene cuando mejora, se multiplica cuando lo comparte. Así que no te quedes en silencio. Deja tu historia en los comentarios. Habla esa palabra curativa a otra persona. Deje que el eco de su voz continúe resuena, curando el corazón tras el corazón, el alma tras el alma. Porque tu voz, cuando está alineada con la suya, se convierte en un recipiente de restauración para otros que todavía están esperando escuchar. No estás solo. No estás olvidado, estás curado. Y a medida que cerramos, recuerde esto. Es posible que no necesite una nueva receta. Es posible que solo necesite escuchar la voz antigua que todavía habla hoy. La voz de Dios que rompe las cadenas, revive la esperanza y habla sanar en los lugares más oscuros. No te lo pierdas, no lo ignores, sintonice. Y si alguna vez has escuchado esa voz en tu propio valle, comenta a continuación. Comparte la frase que cambió todo, porque esa palabra podría ser la que libera a alguien más. Así que ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has escuchado una voz profundamente dentro, durante la oración o en medio de tu dolor, que te dio paz o fuerza? Una frase que se sintió como si fuera directamente del cielo. Si lo ha hecho, déjelo en los comentarios a continuación. Esa oración podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para recibir su curación hoy. Si este mensaje habló a su corazón, no se vaya sin presionar el botón de suscripción y encender las notificaciones. Estamos construyendo una comunidad de fe, curación y revelación. Y no quiero que pierdas lo que vendrá después. Cada nuevo video es una oportunidad para escuchar otra verdad divina que podría transformar su vida. Y oye, si quieres conocer el salmo específico al que los ángeles responden al entregar curación, asegúrate de ver el próximo video que aparece en tu pantalla en este momento. Ese podría cambiar la forma en que ores para siempre. Nos vemos en el siguiente. Soy Marco y tu viaje de curación recién comienza.